Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Academia Santo Domingo. En este vídeo vamos a hacer un rápido repaso para aquellos que tenéis alguna duda sobre el tema de la corona. Vamos a hablar a grosso modo, bien, después de haberlo visto ya varias veces o varias vueltas, etcétera, durante las sesiones de clase. Vamos a hablar de la corona a modo genérico, del título, el tratamiento, la regencia, la tutela, el príncipe heredero, la sucesión, las funciones del rey, que es el refrendo, ¿de acuerdo? Y bueno, es un vídeo corto, ¿de acuerdo? Porque ya lo hemos visto en clase. Empezamos con el concepto y caracteres de la monarquía española, que está estipulado en el artículo 1.3 de la Constitución, donde nos habla que la forma política del Estado español es la monarquía española. Nos habla además de cuál es el régimen, que en España es hereditaria, según el artículo 57.1. Voy a ir rápida porque todo esto lo hemos visto unas cuantas veces. Que además es parlamentaria, según el artículo 1.3 también del apartado 57. Que además el rey es el jefe del Estado, eso viene referenciado en el artículo 56.1 de la Constitución española, que la personalidad es inviolable, artículo 56.3, que además es un sujeto principio de legalidad y ejercimiento de sus funciones, según el artículo 56.1. Si hablamos de títulos y tratamientos del rey y de la corona en este caso, todo esto viene reflejado en el artículo 56.2 y en el Real Decreto, ¿vale? En el Real Decreto 1368, esto lo comentamos, de /87. En este Real Decreto, de fecha 6 de noviembre, nos habla del régimen, títulos, tratamientos, honores de la familia real y de sus regentes. Además, en el artículo también 1.1 de este Real Decreto también nos habla de cuál es el tratamiento que se le otorga a su majestad. Hablaríamos también luego de la especificación según el artículo 1, citado del artículo del Real Decreto del consorte del rey de España, el consorte además en diferentes características, según si éste permanece viudo, el tratamiento también de la reina y su llamarle majestad, el ordenamiento jurídico correspondiente, el tratamiento de alteza, por ejemplo, si tienen hijos, etc. En cuanto a proclamación y juramento, esto viene reflejado en el artículo 61 de la Constitución española, donde nos habla de que el rey debe ser proclamado por las Cortes Generales, nos habla también del príncipe heredero, bien los regentes, el concepto de regencia, cuáles son las estipulaciones que intiman la corona, ¿vale? Con los casos, por qué puede ser inhabilitado, cuál es la mayoría de edad en España, etcétera. Si también por temas de sexo, hombre o mujer, pues tienen más o menos limitaciones, pues también se modificó. Hablaríamos también de la regulación de la regencia, que esto está en el artículo 59, el padre y la madre del rey o en su defecto el pariente mayor o de más edad o más próximo a sucederle la corona, las líneas de sucesorias. Hablamos también, según el artículo 2 también, de la inhabilitación o el ejercicio de autoridad de un rey, de la regencia del príncipe, como se estipula, que para ejercer la regencia comentamos que debía ser mayor de edad y de nacionalidad española. Esto entre otras cosas. Volvemos al Real Decreto 1368, que también nos habla en cuanto a ejercer la regencia y los tratamientos de alteza o no y de cuál sería el rango. En cuestiones de tutela, que sería el siguiente punto de este mini vídeo, vamos a hablar también de lo que establece la responsabilidad del rey, el cuidado de personas, la disponibilidad de la corona, etc. ¿Cómo se regula esto? Pues ya hablaríamos del artículo 60, donde el orden del tutor del rey puede ser o bien sea nombrado ya por el rey difunto, o bien por el padre o la madre, o bien ya lo la nombran las Cortes Generales. Hablaríamos también del concepto del príncipe heredero, que cobra especial relevancia en la institución de la monarquía, y luego además hablaríamos también de las menciones del príncipe heredero, que según el artículo 57.2 nos dice que se origina con un llamamiento, que tiene dignidad de príncipe de Asturias y todos los demás títulos que están vinculados a la corona de España, repito, 57.2, luego nos habla del 59.2, todo esto de la Constitución española obviamente, nos habla de la posibilidad de reconocimiento de las Cortes Generales, de la regencia del príncipe y cómo debe ser este mayor de edad, y que además tenga todo esto previsto según los apartados anteriores. El artículo 61.2 nos habla también de cómo se hace cargo de las funciones
tanto en juramento como fidelidad al rey, de la sucesión, según el artículo 57, al trono, y luego que el rey don Juan Carlos, en este caso, es que la corona de España es hereditaria, artículo 57. Los sucesores de don Juan Carlos o Juan de Borbón, la dinastía de la historia, seguían el orden de la regular, se llamaba primogeniatura, lo vimos también en clase, y que además, a partir de ahí, el grado más próximo, que será remoto, y refleja además, porque se modificó, que irá al mismo grado, porque está modificado, tanto si es varón o mujer, y en el mismo sexo de la persona de más edad a la de menos, ¿de acuerdo? Entonces, el punto donde refleja el esquema que hicimos, ¿vale? Pues eso sería de la misma línea de grado más próximo o más remoto. Explicamos lo que significa pues el padre, madre, hijos, luego pues primos, hermanos, parientes, sobrinos, etcétera, y luego que el mismo sexo, pero de la edad mayor a la de menos. Esto se modificó, ¿vale? Porque antes eran varones. Esto lo explicamos también en clase. Extinción de los sucesores, pues hablamos también de las líneas de derecho que proveen a la sucesión de la corona, según convenga a los intereses de España, la exclusión además del trono contrajera matrimonio contra la prohibición o bien del rey o bien de las cortes, si existiese alguna duda de la sucesión, etc. Ya en el artículo 56 nos habla de cuáles son las funciones del rey como jefe de Estado o como mediador entre todas las instituciones que existan en España para arbitrar y moderar el funcionamiento de la representación de España en relaciones internacionales, también nacionales, obviamente, que contribuyen a la Constitución y a promulgar esta ley. Hablamos también de otras funciones más concretas, sobre todo en el artículo 62, que serían en este caso eran las 5, en este caso, más importantes, y luego pasaríamos a ver las 10, ¿no? Que era sancionar y promulgar las leyes. Explicamos que esto se produce pues cuando a partir de ahí se produce la publicación en el Boletín Oficial del Estado, disolver y convocar lo que son las Cortes Generales, los referéndum, proponer candidatos a presidentes del gobierno en este caso, o poner fin a sus funciones, nombrar y separar a propuesta del presidente del gobierno, expedir decretos acordados por el Consejo de Ministros, ser informados de asuntos del Estado, sesiones del gobierno, el derecho de gracia con la ley, el alto patronazgo de reales academias, el mando supremo de todas las Fuerzas Armadas, etc. Luego ya en el artículo 63 la acreditación de los embajadores, el consentimiento del Estado por tratados de conformidad, y bueno, y luego también, previa autorización de las Cortes Generales, puede declarar o bien la guerra o bien la paz. En el artículo 91, el rey sanciona en un plazo de 15 días, una vez esto se apruebe en las Cortes Generales, cualquier cosa que exista. El artículo 117 es también administra en nombre del rey por jueces y magistrados del Poder Judicial, que son independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley. El artículo 122 nos habla del Poder Judicial, que está integrado dentro del presidente del Tribunal Supremo y que además lo preside por 20 miembros nombrados por el rey en un periodo de 5 años. El artículo 123 nos habla del presidente del Tribunal Supremo, que será nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y de la forma que la ley diga o determine. El artículo 124 nos dice que el fiscal general del Estado lo nombra el rey, lo propone el gobierno y lo oye el Consejo General del Poder Judicial. Y hablaríamos del 159, donde los 12 miembros que forman, que tenemos un vídeo de esto, el Tribunal Constitucional, no hay 4 vídeos de estos. El artículo 160 nos habla también que el presidente del Tribunal Constitucional lo nombraría el rey por un periodo de 3 años, y con respecto a las competencias que tienen las comunidades autónomas, respetar los derechos, sancionar estatutos, convocar referéndums o nombrar a cada presidente de cada comunidad autónoma. En el artículo 64 y 65, porque he dicho que no quiero hacer muy grande este vídeo, voy ya por los 9 minutos, nos hablaría también de la jefatura del Estado, la cualidad de los actos del rey, la responsabilidad del rey y de cualquier acto. En el artículo 64 nos habla del presidente del gobierno y todos los ministros, la disolución previa según el artículo 59 y cómo se ha referendado el presidente del gobierno y los actos que fueran extensos de este referendo. Y luego en el artículo 65 pues el rey también recibe lo que son los presupuestos del Estado con el consentimiento de la familia y casa y lo distribuye libremente a la misma, y luego nombra y releva también a los miembros tanto militares como civiles